Buenas noches, el gusto es mío. ¿Cómo les Bueno, va? en primer término, usted nos podrá confirmar cuánto ha caído la ocupación de camas de terapia intensiva de los pacientes más graves de COVID-19. Imaginamos que todo esto tiene que ver con la caída de los contagios de este virus. Sí, sin duda, nosotros desde el inicio del invierno, en varias notas hemos comentado que es muy importante controlar los casos nuevos, ya que desde ese número surgen los casos críticos que van a demandar las camas de terapia intensiva. Al ir reduciéndose los casos nuevos, lógicamente fueron bajando la demanda de camas críticas y en suma la rotación de las camas de la terapia, digamos, por pacientes que han liberado camas, ya sea por los distintos motivos que pudieran causar la liberación de camas. Y en este momento diríamos que predominantemente la ocupación está dada más bien por la cronificación de los pacientes que ya venimos arrastrando más que por casos nuevos. Hoy por hoy los casos nuevos están llegando cuentagotas. Por suerte diríamos que la situación está relativamente controlada. Digo relativamente porque basta un descuido para que la situación cambie. Yo no quiero dar siempre malas noticias, pero hay que estar con la alarma encendida y con la guardia en alto, previniendo. Es la forma de evitar, digamos, los grandes cambios, porque este virus evoluciona de manera explosiva. Entonces, en víspera del Día del Amigo, es muy importante que podamos controlar las emociones y actuar con responsabilidad. Creo que eso apela el gobierno con las medidas de permitir las reuniones en bares y en restaurantes, con la intención de poder controlar la reunión y no que se haga clandestina en donde de alguna manera ese control no existe. Si controlamos los casos nuevos, vamos a pasar el resto del invierno que queda con una menor demanda de casos críticos y ya habrá pasado, Dios mediante, lo peor, salvo que venga alguna excepción. Andrés, pensando en esta liberación de camas críticas y pensando en lo que fue el mes de junio con respecto a la mortalidad, el promedio 37 personas por día, esa liberación de camas lamentablemente también tiene que ver con este mes de junio, ¿no? Tan doloroso y tan triste con respecto a la letalidad de este virus y por consecuencia se ha liberado espacios. Sin duda, la liberación de camas tiene que ver básicamente con dos hechos principales, el pase de pacientes al piso y con la mortalidad, lógicamente. Hemos visto, y ustedes, los periodistas, ya han publicado algunos resultados, estuve viendo, sobre la mayor mortalidad que ha tenido en esta segunda ola respecto al año pasado. Por lo tanto, lo triste es que en esta temporada o en este invierno, la mayoría de los pacientes eran mucho más jóvenes que el año pasado. No por quitarle importancia a las personas mayores, simplemente porque nosotros teníamos la idea de que para los jóvenes era inofensivo y ahora nos ha mostrado el virus que tiene capacidad de afectar gravemente a jóvenes. Y esto es lo que les debe importar a los que justamente son la fuente de reuniones indebidas. Hay que, digamos, de alguna manera tratar de apelar a la libertad con responsabilidad porque este virus realmente evoluciona y tiende a perfeccionarse. Peñalosa, usted recién evaluaba lo que ha sido el descenso de la ocupación de camas críticas. Esto tiene que ver con la restricción que planteó en su momento el gobierno de Córdoba, tiene que ver con el panorama de vacunación que ha avanzado también en la provincia. ¿Cuál de los dos efectos ha tenido más poder para que el virus se desarrollara menos, al menos para que haya menos casos y nuevos contagios? Bueno, este es un tema que verdaderamente analizamos de manera permanente. Yo creo que hay una multicausalidad de este resultado. Uno, tiene que ver con las medidas que se han ido tomando. Por otro lado, la responsabilidad que acompaña a los ciudadanos de cumplir verdaderamente las medidas recomendadas. O sea, porque las medidas restrictivas son una medida. De luego, la gente debe cumplirla. Por otro lado, el fuerte sistema de vacunación que se está implementando y se está llevando a cabo está ayudando a que la gente se inmunice. Y hay un detalle muy importante, a mi considerar, que este año contamos con un arsenal terapéutico que el año pasado no contábamos y que reduce la llegada del paciente a terapia intensiva y al respirador. Tiene que ver con el suero equino, tiene que ver con las cánulas de alto flujo, tiene que ver con el remdesivir, una serie de baterías terapéuticas
que el año pasado estaban en experimentación y hoy ya las contamos como pool terapéutico y que principalmente tienen el efecto de reducir la llegada del paciente al respirador o reducir los días de terapia intensiva. Doctor, en estos periodos donde se descomprime de alguna manera el sistema sanitario, ¿cómo se rearma o cómo vuelven a oxigenarse efectivamente aquellos que forman parte, ¿no?, del equipo de salud? ¿Cómo se vuelven a armar pensando en lo que puede llegar a ocurrir a través, tal vez, de una tercera ola? Bueno, ese es un tema que verdaderamente es volver a hablar de una mala noticia, verdaderamente, porque en primer lugar no estamos tan oxigenados porque estamos viendo demanda de pacientes no COVID críticos y que se está viendo, si bien de una manera ordenada, hay demanda de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, neumonía de otras causas. Por un lado, dar contención a esa parte. Y por otro lado, estamos viendo la manera de reordenarnos frente a la presencia ya en Argentina de la variante Delta, que de momento no es la variante circulante predominante entre nosotros, pero potencialmente ya hemos visto, como siempre digo, tratar de ver lo que pasa en otros países para ver, digamos, qué es lo que nos puede pasar a nosotros. A priori y en principio sabemos, con conocimiento científico, que completar el esquema de vacunación y mantener las medidas de distanciamiento y medidas de barrera como barbijo y medidas de barrera física son las medidas que van a contribuir eficientemente a retardar y reducir al mínimo el impacto de la variante Delta. Por lo tanto, la vacunación es un esquema que hay que continuar fuertemente y completarlo. Conciencia, responsabilidad social, en esto nos salvamos entre todos, responsabilidad por el prójimo y, por supuesto, estar equipados y disponible una oferta de camas de terapia intensiva frente a una potencial eventual tercera ola que en otros países llaman hasta por quinta ola inclusive. Nosotros podríamos, ojalá que no y ojalá que nos equivoquemos en esta predicción y apelamos a los ciudadanos a que entre todos evitemos que lleguemos a ese extremo. Llegar a ese límite, a esa posibilidad, ¿está dado por un descuido? Recordamos que hace una semana, prácticamente 2 fines de semana, estuvieron celebrando muchos en la vía pública la obtención de Argentina por parte del torneo de la Copa América. Se los vio sin barbijo, se los vio en la calle, sin distanciamiento. Esta cuestión del Día del Amigo ha planteado ya por parte de las autoridades sanitarias una enorme preocupación. En este tipo de cosas es donde podemos flaquear y en todo caso dar nuevamente vuelta a la curva. Así es. La curva, los picos se dan por pequeños brotes, es decir, por pequeños descuidos, que son en definitiva grandes descuidos y que generan una gran capacidad de contagiosidad y aumento del número de casos. Con el aumento del número de casos, se acompaña de ahí, surge la demanda luego de las camas críticas. Ahora, esta semana, con los testeos que se hagan, veremos los resultados del impacto de ese descuido que fue el festejo de la Copa América. Esperemos que a partir de estos próximos días la gente los ciudadanos podamos festejar de manera ordenada, disfrutando de esta libertad parcial, porque en realidad es parcial, pero lo es mucho mejor que no tenerla. Días atrás, meses atrás, estábamos con una ocupación completa, con un escenario muy, muy, muy malo, con un pronóstico que no era bueno, lo hemos atravesado ordenadamente y podemos salir airosos de esto si seguimos actuando con responsabilidad, seriedad y cuidando a lo nuestro, pensando siempre que el virus afecta a los jóvenes y es letal, verdaderamente lo hemos comprobado y ya lo han vivido muchos, y que no solamente hay que cuidarse por uno, sino por el resto que queremos, nuestros amigos, nuestra familia, llevamos el virus a nuestras casas y pueden pasar cosas no deseables. Doctor, por último, recién usted planteaba que se ha descomprimido de alguna manera la atención COVID con respecto a las camas críticas y que se incrementó el tema de otras patologías, accidentes cerebrovasculares, temas cardíacos y demás. De acuerdo a la información que manejan ustedes, estas patologías no COVID se han dado por una consulta tardía. ¿Qué es la información que tienen? ¿Cuál es el promedio de esta situación? ¿Fundamentada por qué, no? ¿O motivada por qué? No, es habitualmente en la temporada de invierno, es cuando la patología cerebrovascular
o vascular en realidad y pulmonar, digamos neumonía por otras causas que no sean COVID, habitualmente son patologías que hacen un pico en esta temporada. Digamos, en la temporada invernal habitualmente las terapias intensivas suelen llegar a un nivel de ocupación relativamente alto, propio de la patología lógica de esta temporada. También se ven accidentes, politraumatismo, no son las únicas causas, que ahora las estamos viendo evidentemente propio de la circulación, el circular, el estrés, las exposiciones a temperaturas extremas, ya sea frío extremo o calor extremo por exposición a calor, quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono, son todas cuestiones temporales de la temporada de invierno. Perfecto, Bien. doctor. Andrés Peñalosa, le agradecemos por esta participación en Crónica Central, ha sido perfectamente claro y por cierto será hasta cualquier momento.